No se asuste, que tiene que ver con el mensaje de hoy. Quizás si le están apretando los zapatos se los puede quitar. Usted también. Con tal de que no huela mal. Yo me limpié bien los pies, usé desodorante, pero bueno, tiene un propósito. Hoy estamos terminando. Okay. Hoy estamos terminando una serie que comenzamos el domingo al 14, es decir, hace ya 2 domingos, comenzamos una serie acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Empezamos a entender lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Y no se imaginan lo sabroso que es predicar descalzo. Wow. Vamos a abrir nuestra Biblia, si la trajo, en Hechos 1, pero vamos a leer solo del 6 hasta el 8. Capítulo 1 de Hechos, los versos del 6 hasta el 8. Bautismo del Espíritu Santo. Vamos a leer capítulo 1 de Hechos, 6 al 8. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les digo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra, por la oportunidad que nos das de reunirnos, por la oportunidad que nos das de alabarte y buscar tu nombre. Háblanos una vez más, por medio de ella, nuestra vida. Enséñanos, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando iniciamos esta serie hace ya 2 domingos, hablábamos de bautismo con su palabra original en griego, que es baptizo, y lleva un guión entre BAP, guión tizo. Baptizo, que también viene de baptisma, y cuyo significado literal es inmersión, sumergir, introducir dentro del agua. Y hemos visto ya 4 del significado que tiene la palabra baptizo, que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Y hemos estado enseñando esto porque va más allá de una experiencia emocional, momentánea, donde me caí para atrás o hablé en lenguas o cualquier emoción del momento que por lo general, de manera tradicional, hemos relacionado con bautismo del Espíritu Santo. Y es verdad, mucha gente, yo estoy en muchos lugares donde de repente hacen un llamado a aquellos que quieran recibir la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. En la semana de Pentecostés, que pude estar en 3 servicios allá en la iglesia de las Acacias, siempre estaba ese llamado, aquellos que querían recibir el bautismo. Y una vez eran tantos que el pastor Samuel dijo: bueno, quédense allí en sus asientos y el ministerio del altar va a ir a orar por ustedes. Pero uno se da cuenta que muchas personas están esperando en una experiencia emocional, palpable. El día domingo 7 de junio fue el primer servicio de Pentecostés. Yo asistí al segundo, uno a las 7:30 y otro a las 11.
Y luego el día martes 9 fui al servicio de meditación. También estaba el doctor Luis Paz ministrando. Y recuerdo que oré por una persona que me dijo, mira, yo pasé el domingo, pero no me pasó nada. Vamos a ver si hoy sí. Es decir, la gente está buscando una experiencia sensorial, una experiencia emocional. Y tiene un deseo noble, porque es un deseo muy hermoso que debemos tener. Ser llenos, ser bautizados por el Espíritu Santo. Entonces hemos visto hasta ahora 4 de los 6 significados que les quiero enseñar, que pueden haber muchos más. De esos 4, el primero es vaciar para llenar, vaciarnos del mundo, vaciarnos del pecado, vaciarnos, como decíamos esta mañana, de esa basura, cuando hablábamos de la puerta del muladar, de esa basura allí acumulada, de esa arenilla, polvillo del mundo, del pecado, que se va metiendo en nuestro ser y no nos permite vivir en santidad. El segundo elemento que estudiamos fue teñir para cambiar el color. Sumergir algo, se sumergía, ¿verdad?, en una agua de tinta y se le cambiaba el color. El Espíritu Santo, al bautizarnos, también cambia el color, aquellas áreas grises de nuestra vida. ¿Cuál es el color de tu vida hoy? Si tienes el color de las redes sociales, el color del pecado, del mundo, tú vas a vivir con ese color. Tú vas a vivir solo con ese color. El tercer elemento, que lo vimos la semana pasada, cambiar el sabor. Y hablábamos de la diferencia de lo que es agarrar una galletita, un pedacito de pan, y te lo comes, un pedacito de arepa, que llamamos viuda, ¿verdad? Tú te lo comes y ya. A lo mejor te calma un poquito el hambre y agarras y a veces uno llega los domingos a la casa con tanta hambre, sobre todo predicar da hambre. Por eso cuando hago dieta predico menos. Pero predicar da hambre. Uno llega a la casa y mientras mi esposa monta el almuerzo y eso uno tiene que pasar por la panadería y comprar unas canillas e irse comiendo un pedazo de pan y se quedó una arepa del desayuno, uno se mete un pedazo de arepa, aunque sea para calmar. Y si mi esposa está preparando una salsa, mejor, porque uno agarra el pedazo de pan y lo mete en la salsa y cambia el sabor, ¿verdad? Totalmente. El Espíritu Santo quiere cambiar el sabor amargo que traemos del mundo. El sabor incluso que somos a veces como sal, pero una sal desvanecida, que ya no sirve para salar. Cuando usted va a algunas playas, hacia Higuerote, Barlovento, hay unos lugares donde usted ve una parte blanca allí entre los manglares. Y eso es sal, pero es sal desvanecida, no sirve para salar. Ya perdió su sabor, ya perdió su capacidad de preservar. En cambio, cuando usted va al estado Sucre, a lo que llaman las salinas, esa sal sí sirve para dar sabor. El Espíritu Santo quiere dar sabor a nuestra vida. Ser bautizado por el Espíritu Santo cambia la sazón y el sabor de nuestra vida. El cuarto elemento que vimos la semana pasada es bautismo para morir y fermentar. Se sumergía algo para fermentarlo, para añejarlo en un recipiente.
Romanos 6, 3 y 4 nos dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué nos está diciendo? Que también ser bautizado por el Espíritu Santo requiere morir al yo, morir al mundo, morir al ego, morir a mis prioridades. ¿Cómo nos cuesta? Y por eso el pastor Daniel también decía ahorita, denle un buen uso. Porque algunas personas están usando las redes sociales, entregaron una botellita de agua y se tomaron un selfie. Entregaron un paquetico de harina y un selfie. Yo lo estoy viendo con pastores. Y bueno, a lo mejor están en propaganda electoral, no sé. Están en campaña electoral. Pero la misma palabra nos dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y es preferible notificar dónde hay necesidad o dónde hay centros de acopio que podamos ayudar antes que estarnos nosotros, querer salir en un video, en una foto. Como le digo, es su teléfono, es su renta, es su decisión. Pero nos cuesta morir a ese yo. Y quiero aparecer yo. Y quiero que me vean a mí. Y quiero que sepan lo que yo hice. Ahí también nosotros debemos guardarnos. El bautismo y la fermentación comparten un profundo paralelismo simbólico, porque ambos representan un proceso de transformación. Estás permitiendo que tu yo y tu carne mueran cada día para que el Espíritu Santo transforme de manera radical tu vida. Hoy vamos a ver las dos últimas de esta serie, las 5 y las 6. Dunamis y Paracleto. Sí, les estoy hablando en griego. Dunamis y Paracleto. ¿Qué es eso? La primera parte del verso 8 del capítulo 1 de Hechos dice, pero recibiréis poder. La palabra original que se usa en griego es dunamis, pero recibiréis dunamis. ¿Sabes de dunamis qué producto viene? Dinamita. La palabra dinamita o el compuesto dinamita que se utiliza para crear explosiones fuertes que pueden destruir un área y matar gente también, matar seres vivos. La palabra dinamita viene de dunamis y sucede que la palabra que se usa aquí en poder es dunamis en griego. Dinamita. No es cualquier fuercecita. Es un poder explosivo. Y de ahí viene esa palabra dinamita. Es una fuerza activa. No es un poder pasivo. No es una apariencia. No es un título. No es un cargo. Es un poder activo. Una fuerza dinámica que transforma. Cuando hemos visto edificios que han sido implosionados, colocan dinamita de manera estratégica, perforan las columnas principales y colocan allí tubos de dinamita que son accionados a larga distancia y vemos son unos destellos hacia adentro. Por eso implosionan. Es decir, la explosión está controlada para que ocurra hacia adentro y la construcción se desplome. Venga abajo totalmente. Hoy vinieron las dos ángeles, ¿verdad? Tus dos sobrinas. Una es Angeli, ¿verdad? Tú.
¿Y aquella es? Angerlin. Anerlin. Y Angerlin. Yo estoy viendo, esta no la había visto. Sí, ahí están dos. Marco, no te vayas a dormir, Marco. Yo sé que está tu mamá ahí y te quiere dormir, pero qué bueno ver a la familia aquí. Entonces, esas explosiones controladas hacen que el edificio se desplome. Lo que vimos por televisión, creo que fue en el año 94 o 97, no, 97. El retén de Katia, 97, sí. Fue en el año 97, por ahí 96, 97, cuando el retén de Katia lo implosionaron y vimos por televisión cómo se vino abajo. Pero no dañó las construcciones de afuera. Eso es una fuerza activa. Y cuando nos habla de recibir poder, de este dunamis, está hablando de una habilidad divina, una capacidad milagrosa y sobrenatural de Dios operando en la vida de un creyente, sobre todo por medio de los dones espirituales. Bautismo del Espíritu Santo es ese poder que nos capacita, un poder activo, una fuerza. No es un título, no es un cargo, es un poder activo. Representa ser sumergidos en ese poder para transformar nuestras vidas y transformar el ambiente que nos rodea. Las dificultades, tragedias como la que está viviendo nuestra nación, las enfermedades, el dolor también son oportunidades para ser sumergidos en el poder del Espíritu Santo y recibir el dunamis, la fuerza y la habilidad divina para bendición y transformación. Los que estábamos aquí el miércoles pasado y los que se encontraban en edificios, pudimos sentir el poder de un movimiento de tierra debajo de nuestros pies. Mientras íbamos sacando poco a poco a los hermanos, ese trecho se nos hizo largo, kilométrico. Son como 60 o 70 metros hasta la calle, desde aquí. Pero se nos hizo kilométrico. Y manteniendo la calma y sacando personas mayores, incluso con bastón, que estaban aquí, pero sentíamos la fuerza de esas placas tectónicas que se movieron y cómo nos movían el piso y nos batuqueaban. Los que estaban en apartamentos también sintieron, los que estaban en negocios, vimos imágenes de edificaciones desplomándose por una fuerza de esas placas tectónicas que movió la tierra. Y es algo que trae angustia. Pero cuando nosotros somos sumergidos en el Espíritu Santo, ese bautizo mueve nuestra vida, nos permite sentir su poder sanador, transformador y nos levanta para ser instrumentos de su gloria. Y yo sé que en este momento Venezuela no está pensando en chavismo, en oposición, aunque hayan personeros por allí que quieren sacar provecho electoral, propagandístico, pero en este momento Venezuela no está viendo de qué partido eres tú, de qué color eres tú, están ayudándose los venezolanos unos con otros. La ayuda internacional no está viniendo preguntando si eres del gobierno o si eres de oposición. La ayuda internacional está viniendo para todos los que la necesitan. El Espíritu Santo no va a ver si tú eres pentecostal, bautista, si eres asigeo, vice, libre, si eres independiente. El Espíritu Santo, cuando tú y yo se lo permitimos, nos sumerge en ese poder transformador. Transforma nuestra vida, nos mueve el piso. Sí, esa frase que tanto usamos.
Oye, pero es que lo que pasó me movió el piso. No sé si de aquí, lo que tuvimos aquí, de ahora en adelante vayamos a usar otra vez esa frase, ¿verdad? Y va a ser inevitable el recuerdo. Pero el Espíritu Santo quiere movernos el piso, quiere cambiar nuestra vida, esa fuerza que quiere transformar. Y yo te pregunto, ¿qué poder o fuerza mueve tu vida hoy? ¿Qué poder, qué fuerza está moviendo tu vida hoy? ¿Sabes qué ocurre? Cuando no buscamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabes qué ocurre en nuestra vida cuando no buscamos su presencia? Cuando no buscamos su poder, pues nos debilitamos. Andamos sin fuerzas. Fácilmente somos absorbidos por el mundo. Fácilmente, como ocurrió el miércoles, somos batuqueados de un lado al otro por el enemigo, por el pecado. Cuando no buscamos la presencia del Espíritu Santo. Si anhelamos esa presencia y ese dunamis, ese poder de su Espíritu, Él siempre nos va a dar las fuerzas, el poder necesario para levantarnos, para ser transformados y transformar nuestro entorno. Hemos estado estos días detenido el servicio del ascensor. A mí me preguntan, ¿hay ascensor en tu edificio? Sí hay, pero no está funcionando. Entonces nos ha tocado, a mí me toca bajar al perrito en la mañana, a veces al mediodía, en la tarde o en la noche, además de salir, que hay que comprar algo, que hay que buscar aquello. Y cuando uno sube, aunque son apenas, desde el sótano son 8 pisos, desde planta baja son 7, pero igual llegas allá, que si alguien viene y te empuja o te da un golpe, caes. Porque has perdido, ¿qué? La fuerza. Así pasa en nuestra vida cristiana cuando no buscamos el dunamis, la llenura del Espíritu Santo. Cualquier cosita nos tumba. Y hablábamos la semana pasada de esos creyentes que cambian de color y de sabor constantemente. Un día usted lo ve contento, aleluya y gloria a Dios, pero al día siguiente lo ve amargados o quejándose de que les duele aquí, de que están enfermos, de que les pasó esto, porque el sabor y la sazón de ellos depende de lo que ocurre en su ambiente. Pero hoy el Espíritu Santo quiere que tú y yo seamos el dunamis que transforma a nuestro alrededor, pase lo que pase, cambiar nuestro entorno. ¿Sabía usted o sabe por qué hombres como Moisés, como Samuel, como David, hombres como Elías, Eliseo, incluso el mismo Timoteo, en la Biblia los llaman varón de Dios? No es simplemente que está diciendo que son unos machos. No. Varón no tiene que ver con machismo, hombría. Porque usted ve que se le atraviesa un motorizado a un carro y casi lo golpean y se bajan los dos a ver quién dice la palabra y el insulto más fuerte. Eso es machismo. A ver quién demuestra más hombría. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Y sobre todo si uno de ellos está armado, se siente más hombre, más guapo y apoyado. Pues bueno, cuando Dios aquí llamaba a estos hombres varón de Dios, Moisés varón de Dios, Elías el varón de Dios, Eliseo el varón de Dios, no era un nombre, simplemente, no era ni siquiera un adjetivo, es un sustantivo, porque tiene que ver con lo que esa persona es.
¿Saben por qué se le daba el título de varón de Dios? Significaba hombre con el poder de Dios, valiente, valeroso con la presencia de Dios. Y usted me dirá, sí, pero Elías no tuvo miedo de Jezabel. Sí, claro, porque también era un ser humano. Y fue tan valiente delante de los 450 profetas de Baal y los 200 profetas de Acera, pero cuando la esposa del rey lo mandó a amenazar de muerte, le dio miedo y pensaba que había quedado solo. Pero se portó como un varón delante de aquellos profetas falsos. Eliseo era reconocido hasta por los enemigos como el varón de Dios. Moisés, David, fueron identificados, no tenía que ver con su sexo masculino, tenía que ver con que eran hombres valientes, llenos del poder de Dios. No es que eran unos machitos buscapleitos por ahí. Eran hombres valientes, llenos del poder de Dios. Así que el sustantivo varón de Dios solo se le daba a hombres valientes, llenos del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy nos da ese poder y a ti y a mí. Seas hombre, seas mujer, que te identifica con esa valentía, con esa fuerza activa y esa autoridad que solamente Él nos puede dar. Eso es bautizo. Recibir el poder. Pero recibiréis dunamis. Pero recibiréis poder. ¿Estamos buscando eso? ¿O el poder del dinero? El poder del trabajo, de los recursos, el poder de la fama. Hace algo más de un año también vimos en las redes sociales como un famoso cantante, incluso recién estaba él, nos dijeron, convertido al Señor, un famoso cantante dominicano, amado aquí en Venezuela, amado en muchas partes del mundo. Pero pudimos ver cómo aquella fama se apagó con su vida en un momento cuando un techo se desplomó y murió él y murieron muchas personas. Lamentable. Y lamentable porque nos enteramos que estaba comenzando a grabar una producción cristiana. La paz que tenemos murió con Cristo en su corazón. Pero en un segundo se apaga una vida. Pero cuando es el poder del Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Cuando es la presencia y el poder del Espíritu Santo. Podemos ser transformados y transformar nuestro entorno. Nos lleva al naufragio de Pablo y Lucas. Cuando estaban en aquella embarcación con aquellos presos y aquella tripulación y 14 días no salió el sol, no paró de llover y no querían comer, estaban todos débiles, rendidos. Pablo, lleno del Espíritu Santo, recibió fuerza esa noche por medio de un ángel del Señor y al día siguiente él transmitió esa misma fuerza a los que estaban con él. Tened ánimo. En este momento que nuestro país sufre, ¿estamos dando ánimo o pesimismo? ¿O estamos causando miedo? Si usted tiene miedo, el miedo es gratis.
Si usted tiene miedo a venir aquí, el miedo es gratis. Veo que no nos da miedo para ir a un supermercado, pero bueno, si usted tiene miedo de congregarse, yo se lo respeto, pero no contagie a otros de su miedo, de su pesimismo. Y es lo que hemos estado cuidando como iglesia en cuanto al uso de las redes sociales. Porque comentarios, videos que reenviamos, imágenes, lo que hacen es crear pánico. Otros se vuelven proféticos apocalípticos. ¿Hay juicio de Dios para Venezuela? Sí. Alguien me mandó un video de la gente bailando San Juan el 24 de junio, es verdad, bailando San Juan e idolatría, y en medio de ese baile ocurrió el temblor y todos salieron corriendo. Mira por qué el juicio de Dios para Venezuela. Y yo le mandé y no me respondió hasta ahorita. Cuando mandó eso, yo le dije, ¿y tú crees que el juicio de Dios era solo para ellos o también para nosotros como iglesia? Que no le buscamos en oración, que buscamos la más tonta excusa para no congregar, que buscamos la más tonta excusa para no diezmar y ofrendar, para no orar, para no levantarnos a buscar su rostro, para no leer su palabra. ¿Tú crees que el juicio de Dios es solamente para los que estaban bailando San Juan? No. El juicio de Dios también es para su iglesia, que ha puesto su mirada en los gobernantes, en el poder, en partidos políticos, que ha puesto su mirada en renombres, en títulos, en su orgullo, en su soberbia. También hay juicio de Dios para eso. Así que no es solamente para la gente que estaba en Sorte, porque también me llegaron, no, es que en Sorte se estaba haciendo no sé qué cosa. Yo no lo estoy justificando, no estoy de acuerdo con eso. Pero yo les soy claro, también el juicio de Dios es para nosotros. ¿Estamos buscando ese poder del Espíritu para transformar o para estar pasivos viendo qué ocurre? Esconderme en mi casa. Necesitamos ser sumergidos en ese poder. Y número 6, y ya para terminar esta serie. Paracleto. Le dije dunamis y paracleto. Dunamis, poder, dinamita. Y paracleto. ¿Sabe lo que significa paracleto? No es parapeto. No. Paracleto. Es un nombre que se le da, otro sustantivo que se le da al Espíritu Santo. Consolador. El Espíritu Santo es consolador. Juan 14. Vamos a leer en Juan 14 los versos 18 y 26. En Juan capítulo 14, los versos 18 y 26. Juan capítulo 14, versos 18 y 26. No os dejaré huérfanos, dice el verso 18. Vendré a vosotros. El verso 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El bautismo, el bautizo del Espíritu Santo, es para Él darnos consuelo. Consolador, paracleto, significa en griego el que está al lado para ayudar, proteger, aconsejar y fortalecer. Ayudar, proteger, aconsejar
y fortalecer. Por esta razón, el bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia emocional o pasajera en mi vida. Es su constante sumergir en su presencia y poder, permitiéndole a Él sea mi paracleto, mi ayuda y mi protección. Y usted se pregunta ahora, ¿dónde está Rubén? Ok. ¿Y la transmisión quién la está? Que no veo a Osli. Ok. Ah, ok. Paracleto, el que consuela, protege. Ahora usted se había preguntado al principio por qué el pastor está predicando hoy descalzo. Y a lo mejor lo quiero hacer con frecuencia porque es bien sabroso, bien cómodo. Pero déjenme darle este dato. Paracleto también, que significa consolador, protector, se utilizaba para el calzado. Cuando usted anda descalzo, usted anda con el riesgo, aunque sea muy cómodo. Si sale a la calle, se puede cortar, se puede herir. Si la tierra está caliente, en el asfalto, usted se va a quemar los pies. Si hay vidrios, con todos estos derrumbes que hemos visto, a nadie se le va a ocurrir salir a la calle, ¿verdad? Descalzo. A lo mejor algunos con la emergencia salieron descalzos. Lo que nos están recomendando en estos días es que tengamos los zapatos de goma, zapatos deportivos a la mano. Evitar salir en cholas o sandalias o zapatos de tacón alto. A menos que sea lo único que usted tenga puesto en ese momento y está en su oficina. No le va a dar tiempo de ir al closet, buscar los zapatos de goma que le combinen con la camisa. No. Pero el zapato es protector. Por eso, cuando nos sumergimos en el Espíritu Santo, ese trabajo desconsolador nos protege. Nosotros usamos el zapato no solamente para combinarlo, para que nos veamos bonitos, usamos el calzado para proteger nuestros pies. ¿Sabe? Mi mamá, que ya partió con el Señor hace casi 25 años, pero mi mamá era diabética. Mi hermano mayor siempre le decía, como médico, mamá, tienes que cuidar tus pies. Mamá, ten cuidado. Y un día ella salió a la calle, andaba con unas cholitas. Y por andar con unas cholitas, como en el barrio había mucha tierra, ella se hizo una cortadita con un clavito en el pie. Una cortadita tonta. El clavito estaba oxidado. Pero allí comenzó, eso fue en el año 95. Finales del 94, comenzando. Ahí comenzó. Mi mamá con una herida en el pie diabético. Curas, insulina. Tratando siempre de que no se le dañara ese pie. Al final, octubre del 96, tuvieron que amputarle la mitad de la pierna, debajo de la rodilla. Fue su primera amputación. Porque no usó, mi hermano siempre le decía, usa el calzado adecuado para salir a la calle. Ese día ella salió un momentito
Un momentito. Ese momentito no calzó bien su pie. Y estuvimos más de un año, como un año y medio. De hecho, casi todos los días. Cuando nació Mauricio, ella vino aquí, a Caracas, a acompañarnos a conocer a Mauricio. Y yo recuerdo que yo le tenía que inyectar todos los días su insulina y limpiarle ahí aquella pequeña herida. Que era una cosa pequeñita, un rasguñito, pero no se cuidó. Cuando usted y yo no nos calzamos, no protegemos nuestros pies, no protegemos nuestra vida con el Paracleto, el Consolador, que es el Espíritu Santo, corremos el riesgo de esa gangrena, de esas heridas espirituales que destruyen nuestra vida. El Paracleto se usaba también para el calzado que protegía el pie. Los soldados romanos protegían muy bien no solo sus pies, sus pantorrillas, también las protegían. Y llamaban esa protección Paracleto, griego. El Espíritu Santo, como consolador, nos protege. Y este zapato a mí me protege, me consuela, aunque a veces me apriete, sobre todo hoy que no me puse media, yo siempre uso medias. Pero para explicarles esto, no me puse las medias. Él me protege el pie. Él consuela mi pie. Él cuida mi pie de que no me vaya a cortar, de que no me vaya a quemar. Cuando usted va a la playa y usted está en un toldo por allá y dice, me voy a meter al agua, pero en esos, no sé, 5, 10 metros entre su toldo y la playa, la arena está caliente. Usted corre, ¿verdad? Usted corre porque se está quemando los pies. Y por eso se crearon hace muchos años lo que llaman zapatos de agua. Y la gente se pone sus zapatos de agua para proteger el pie, no solo de la arena caliente, sino también de las piedrecillas. Hay playas que usted entra y, ¿verdad? Esas piedritas que pullan, que molestan. Y ahí donde uno necesita ese zapato de agua que consuela, que protege. El Espíritu Santo es el único que puede consolar y proteger tu vida, guiarte, cuidarte. Es el que está a tu lado para proteger y para cuidar. ¿Quién protege tu vida hoy? ¿Quién es tu consolador hoy? ¿Tu dinero? ¿Tu trabajo? ¿Tu jefe? ¿Tu jefa? ¿Tu profesión? ¿Tu ministerio? ¿Quién consuela y protege tu vida hoy? Bautismo del Espíritu Santo es buscar ese consuelo, esa protección para nuestros pies, para nuestro caminar, porque es verdad, el zapato representa mi caminar. El zapato representa también mi andar. El bautismo del Espíritu Santo produce entonces en nosotros sumergirnos en Él, vaciarnos del mundo y de nuestra carne para ser llenos de su presencia. Sumergir nuestra vida en Él para que su luz cambie el color gris y oscuro que hay en esas áreas ocultas de mi ser. Sumergirnos en Él para que su gozo y su presencia le den nuevo sabor y sazón a mi vida.
Sumergirnos en Él para morir y fermentar a una nueva vida. Sumergirnos en Él para recibir el poder, el dunamis, la habilidad divina, para ser instrumentos suyos por medio de sus dones. Y sumergirnos en Él para que Él sea nuestro paracleto, nuestro consuelo, nuestra protección. Vamos a estar de pie. Con esta serie de prédicas, estos 3 domingos, el Señor quiere animarnos a ser llenos, a buscarle. Pero no esperes un evento, no esperes el Pentecostés del próximo año. Algunos hermanos se iban a servicios, campañas de Pentecostés para recibir la llenura del Espíritu Santo, pero Él puede llenarte allí en la intimidad de tu oración, en tu búsqueda con Él. Y no tiene que ver con tu doctrina bautista, obice, libre, pentecostal. No tiene que ver con tu doctrina histórica. Él quiere darte hoy su presencia y su llenura. Hoy más que nunca necesitamos ese poder para ser transformados y transformar a otros. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia. Te damos gracias por tu guía. Te damos gracias porque tú nos enseñas. Te damos gracias porque tú nos sustentas. Hoy tu palabra una vez más nos recuerda que te necesitamos. Necesitamos ser transformados por ti para transformar la vida de otros. Hoy más que nunca nuestra familia, nuestra nación necesita ver en tu iglesia una iglesia llena de tu presencia, una iglesia llena de tus dones para poder, para transformar, no para impactar e impresionar a otros, sino para transformación. Una iglesia que pueda traer color y sabor a nuestro país. Una iglesia que busca el consuelo de tu espíritu, la protección de tu espíritu. Ayúdanos, Señor. Guía nuestro caminar, guía nuestro paso. Una vez más te damos gracias por permitirnos reunirnos en medio de esta tragedia. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poner nuestra confianza en ti. Quita de nosotros el temor y el miedo. Pon en nosotros la seguridad de en quién hemos creído. Bendice a nuestra nación. Y aún de en medio de las ruinas, levanta esta tierra para tu honra y tu gloria. Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo. Queremos irnos con tu alegría y con tu gozo, confiando en ese poder tuyo transformador. Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te rodee con su misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Amén y amén. Saludos.